Bien, muy buenas tardes, esperando Dios les bendiga. Vamos ahora a congelar nuestro cerebro. No, es decir, vamos a llevar por obra todo lo que hemos visto en los videos anteriores. Bien, tenemos aquí ejercicios donde hay que utilizar varias factorizaciones y también producto notable. Entonces, vamos a por ello. Tenemos aquí 2x cuadrado más 5, menos 7x más 2x cuadrado menos 5 más 4. Primero yo distingo los términos semejantes. ¿Bien? X cuadrado, x con x y nada con nada. O sea, me refiero a nada de literal, nada con... Entonces tengo 2x cuadrado más 2x cuadrado, 4x cuadrado, menos 7x, menos 5x, menos 12x y 5 más 4, eso es 9. Pero esto que está acá, yo me di cuenta que este que estaba acá era 2x al cuadrado. Wow. Y este de acá era 3 al cuadrado. Y si esto lo dividía por 2, me quedaba 2 por 6 al cuadrado, 2 por 6x. Bien, pues entonces dije, tiene la estructura de un cuadrado de binomio, esta que está aquí. ¿Bien? Entonces yo dije, ya, la raíz de este sería 2x y de este sería 3. Y digo, esto es 2x menos 3 al cuadrado. ¿Por qué? Este término al cuadrado sería 4x cuadrado. Bien, como es menos, sigue menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces digo 2 por 3, 6, menos 6, por 2, menos 12, x. Bien. Y el cuadrado del segundo término, 3 por 3, 9. Por lo tanto, esto que está aquí era un cuadrado de binomio. Ahora nos dan el cuadrado de binomio, tenemos que desarrollarlo. Perfecto. El cuadrado del primero, es decir, 4y al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Bien, esto es 4 por 4, esto es 16 y cuadrado, más 2 por 4, 8y, más 1 al cuadrado, eso es 1. Y ahí está desarrollado este cuadrado de binomio. Vamos al siguiente, letra C. Yo voy a fijar en esta parte de aquí y me voy a dar cuenta que tengo ahí una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Lo puedo factorizar como una suma por su diferencia. Esto que está aquí no es nada más ni nada menos que 8x3, porque 8 por 8 es 64, y x3 por x3 es x6, propiedades de potencias, menos, y esto que está aquí es 3y al cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué me dice la estructura de una suma por su diferencia? Que tiene que ser un par de paréntesis. Y en el primero van estos dos términos sumados, es decir, 8x3 más 3y al cuadrado. Y en el otro paréntesis van los mismos, pero restados. ¿Bien? Bien. Se está multiplicando. Más, aquí, ¿qué tengo? Miren, voy a sacar el factor común que ambos tienen, que es x y x. Y ambos de estos números son múltiplos de 2. Por lo tanto, factor común voy a utilizar 2x. ¿Bien? Y digo 2, ¿por cuánto me da 16? Por 8. X, ¿por cuánto me da x4? Por x3. ¿Bien? Más y más. 2, ¿por cuánto me da 6? Por 3. Y x, ¿por cuánto me da x y cuadrado? Por y cuadrado. Y ahora, ¿qué voy a decir? ¡Oh! Este término de aquí se parece mucho a este término de aquí. Entonces, eso es un término común. Es un término común. Entonces, como un término común, y al igual que acá, yo lo puedo factorizar. ¿Cómo lo voy a factorizar? De esta misma manera. Aquí puse el factor común. Entonces, el factor común es 8x3 más 3y al cuadrado. Ahí lo saqué. Y eso lo voy a multiplicar. ¿Con qué? Digo, este término, para que se me convierta en este término, ¿cuál me falta? Todo este término. Entonces, lo voy a multiplicar por 8x3 menos 3y al cuadrado. ¿Ven? Acá hay un paréntesis, este paréntesis más grande. ¿Ven? Multiplicación. Y este término, ¿por cuánto lo debo de multiplicar para que se parezca a esto? Solo por 2x. Bueno, acá hay un más,
más solo por 2x. Bien. Y ahí tenemos la factorización. Sigamos. Aquí. Aquí tenemos lo mismo. Tenemos, miren, 7i más 2p. Y acá tenemos 7i menos 2p. Le di la forma. ¿La forma de qué? De una suma por su diferencia. Y esto corresponde al cuadrado del primero. 7 por 7 son 49i al cuadrado. Menos 2 por 2 son 4p al cuadrado. Bien. Siguiente. Tenemos un cuadrado de trinomio. Y esto dijimos que era el cuadrado del primero, ¿cierto? Sería, lo vamos a hacer de inmediato. El cuadrado del primero sería 4x cuadrado, ¿bien? Más el cuadrado del segundo y al cuadrado más el cuadrado del tercero, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Más 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2xy más 2 veces el primero por el tercero. 2x por 3z. Voy a seguir acá abajito. Más 2 veces más 2 veces el segundo por el tercero. Bien. Y ahí está. Esto me quedaría entonces 4x cuadrado más y al cuadrado más 9z cuadrado, y acá después eso es algebrilla. Sería 4xy, pero eso lo resuelven ustedes. Bien. Aquí tenemos voy a poner aquí para que poner un poquito más de espacio. Aquí tenemos 3z menos 2x elevado a 3, pero esto está al cubo. ¿Cómo se desarrollaba esto? Esto era un cubo de binomio, ¿cierto? El primer término al cubo, es decir, 3 por 3, 9, 9 por 3 son 27, que z al cubo. Bien, como es un menos aquí, vamos intercalando los signos. Más, ahora toca menos. Y digo, 3, acá va a subir un más y acá voy a decir un 3 y acá va a tocar un menos. Y este último término va a ser el segundo término al cubo. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y x al cubo son x9, ¿no? Ahora, digo, si aquí el primero está al cubo, aquí el primero va a estar al cuadrado. 3z y eso al cuadrado. Por el segundo término, pero elevado a 1. Por 2x3. ¿Bien? Más. Aquí voy a tomar el primer término elevado a 1. Es decir, el primer término. Y el segundo término, 2x3. Eso elevado a 2. Bien. Y de ahí ya sigue algebrilla. Eso ya es potencia. Y eso lo pueden desarrollar perfectamente ustedes en sus casas. A ver, en el tiempo. ¿Qué tiempo van? Van 9. Bien, ya voy a desarrollarlo. Aquí tengo 27z3 menos. Aquí tengo 3z al cuadrado. Entonces 3 por 3, 9. 9 por 2 son 18. Y 18 por 3 creo que son 54. Entonces acá voy a tener un z cuadrado x3. Bien. Más, aquí tengo este término al cuadrado. Es decir, 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 por 3, 36. Bien. Z, pero aquí tengo x3 elevado al cuadrado. Y eso es x6. Bien. Menos 8x9. Y aquí está desarrollado ese cubo de binomio. Bien. Sigamos acá. Acá tenemos 8x3 menos 27r15. Y esto yo lo puedo escribir como 2x elevado a 3 menos 3r elevado a 5. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y 5 más 5 más 5 son 15. Si yo veo esta estructura, me doy cuenta de que esto es una diferencia de cubos. ¿Y qué me decía la diferencia de cubos? Bien, que había un paréntesis. Colocara el primer término, 2x. Como era diferencia de cubos, tenía que colocar aquí un
más, ¿cierto? O sea, un menos, perdón, discúlpenme, un menos. Menos, y digo, el segundo término que está elevado al cubo, aquí está. 3r elevado a 5, ¿bien? Eso va a estar multiplicado por el cuadrado del primero, que sería 4x cuadrado. Como aquí es menos, todo allá es más. Más la multiplicación del primero por el segundo, 3 por 2, eso es 6. X por R5 son X, R5. Más, recuerden que cuando aquí es menos, allá todo es más. Más el cuadrado del segundo término, que serían 3 por 3, 9. Y R5 por R5 serían R10. Bien, y ahí está desarrollado esta diferencia de cubos. Aquí tenemos una suma de cubos. ¿Por qué? Porque esto que está aquí podría ser 5 por x elevado a 4, ¿no? 4 más 4 más 4 es 12, bien. Todo eso elevado a 3. Más, aquí tenemos... yo creo que cometí un error, ¿bien? Yo creo que este de aquí, discúlpenme, era 8. Ahí sí. Y esto me quedaría 2i elevado al cubo. Bien, vamos a desarrollar este, vamos a seguir, vamos a borrar este de aquí para desarrollar este ejercicio. Bien, teníamos que cuando era una suma de cubos, abríamos paréntesis, uno chiquito y uno grande. En el primero iban a ir estos términos, si era suma, iban a ir sumados. Entonces digo 5x4 más 2i. Bien, aquí están, porque ahí ambos están al cubo. Luego aquí iba al cuadrado del primero, sería 25x a la 8. Menos, porque aquí es más, entonces ya este es menos. La multiplicación del primero por el segundo, 5 por 2, 10, x4i, más el cuadrado del segundo término, que sería 4i al cuadrado. Bien, y ahí tenemos desarrollado esta diferencia de cubo. Finalmente llegamos a estos ejercicios. Y aquí podríamos decir lo siguiente. Esto es una multiplicación, o sea, una factorización para dejarlo como producto de algún término en común, ¿no? Entonces aquí vamos a decir, voy a separar, voy a decir x y x. Bien. Y voy a decir, separé la x. Voy a buscar dos números que multiplicado me den 18 y sumado o restado me den 3. Voy a elegir 6 y 3. Bien. Y digo, 6 por 3 son 18, pero tiene que ser 18 negativo. Bien, este es menos y este es más. 6 menos 6 por más 3, menos 18. Bien, y menos 6 más 3, ¿cuánto es? Eso es menos 3, perfecto. Y abajo el término común que tiene, miren, x y 2. Entonces voy a factorizar 2 factor de 2x factor de 2x para llegar a 2x cuadrado, eso es x, ¿bien? Menos 2x para llegar a 12x, eso es 6. Y ahora voy a decir, oh, profesor, ¿qué? Estos términos se están todos multiplicando y este término de aquí se parece bastante a ese término. Por lo tanto, es lo mismo que yo dividiera esto por ese término por ese término. Entonces digo, chas. Los simplifico. Entonces, el resultado final de aquí va a ser igual a x más 3 sobre 2x. ¿Y esto por qué lo hice? Pensemos en esto. Por ejemplo, tengo x por y dividido por 3 por y por 3i por x. O sea, por 3i por 2. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer yo? Como yo sé que la multiplicación es conmutativa, yo voy a decir, bien, esto es x sobre 2 multiplicado por i sobre 3i. Es lo mismo. Porque después cuando multiplico fracciones, este se multiplica con este y este con este. ¿Bien? Entonces, aquí, ¿qué digo yo? Para que lo vean más claro, 2, esto digo i sobre i, ¿cierto? Y 1 sobre 3.
Y ahí me queda i sobre i. Y esto de aquí es 1. Por eso que yo acá digo ya, me ahorro todo eso, digo chas, chas. Está arriba y está abajo y lo simplifico de inmediato. Ahora, estamos aquí. Y esto que está aquí, 25, ¿cómo lo podemos hacer? Esto es 25 cuadrado. Bien, aquí tenemos, mire, una suma por diferencia. Y esto es, por ejemplo, lo mismo decir 5x al cuadrado menos 3y 2, no, y a la 4 al cuadrado, porque 4 más 4 es 8 y 3 por 3, 9. Bien, y abajo tenemos un término común aquí, 3. Tenemos 3 por cuánto me da 15, por 5. X, bien, más 3 para llegar a 9y cuadrado, eso es 3y a la cuarta, o sea, y cuadrado y a la cuarta, bien. Pero esto de aquí es una suma por diferencia. Y esto me genera dos paréntesis, ¿cierto? Abajo ya sabemos que tenemos este valor. Bien. Y esto es igual a el primero y el segundo sumados, bueno, y a la 4, y el primero menos, el primero y el segundo ahora, pero restados. Bien, ahí está. Y este término que está acá, si usted lo ve, se parece mucho a ese término que está abajo. Por lo tanto, Shaolin Bombín, 1 chum. Entonces, el resultado de esto, finalmente, como simplifiqué esas dos expresiones, me va a quedar en 5x menos 3y a la cuarta sobre 3. Bien. Dicho sea eso, muchachos, ahí tenemos lamentablemente un fugaz repaso de la operatoria con factorización y productos notables. Espero que Dios te bendiga y si no, vuelve a tu pokebola. Ya, nos vemos.